continuamos con geometría en el espacio. En este caso vamos a resolver cuestiones relacionadas con ángulos. Vamos a calcular los ángulos entre los planos, entre la recta y un plano, y algunos ejercicios. Entonces, el ángulo entre dos planos es el ángulo agudo determinado por los vectores dirección. Tomamos acá arriba en el numerador el módulo de este producto escalar, o sea, el módulo, el valor absoluto de este número, porque los ángulos normales pueden ser mayor a 90 grados. Entonces, como necesitamos que sea el ángulo agudo, necesitamos que esta fracción sea positiva. Entonces, si los planos con esos dos vectores tienen el producto escalar igual a 0, los planos son perpendiculares. Y si los vectores normales son paralelos, los planos son paralelos. Entonces, vamos a calcular el ángulo entre estos dos planos. Entonces, el vector 1 menos 2, 1, es el vector perpendicular a este plano. El vector 2, 3, menos 2 es el vector perpendicular a este plano. Entonces, el valor absoluto del resultado del producto escalar dividido el producto de los módulos, acá ya puse directamente el resultado, producto escalar, recuerdan que es 1 por 2 más menos 2 por 3 más 1 por menos 2, ese resultado me da 6. Y abajo calculamos los módulos de cada uno de los vectores, los multiplicamos y nos da 102. Entonces, con la calculadora hacemos inversa tangente, inversa grado, o sea, el arco cuyo coseno es esto, ¿sí? Nos da 53 grados, 33 minutos, 8 segundos. Ese es el ángulo formado por los dos planos. Ahora vamos a ver el ángulo entre una recta y un plano. Entonces tenemos esta recta y el plano pi. El ángulo va a ser el ángulo formado como si fuera por la sombra de la recta proyectada acá en el plano. Entonces necesitamos este ángulo alfa. Pero, como vemos acá abajo, el ángulo que podríamos calcular es el ángulo formado por la recta y por el plano, por el vector que dirige el plano. O sea, este ángulo beta, ¿sí? Vamos a ir mirando ya que estos dos ángulos son complementarios. Y vamos a ir recordando también del año pasado, porque luego lo vamos a necesitar, que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Entonces, podemos calcular el ángulo beta entre el vector n y el vector b, como lo hicimos recién. Y como dijimos, como son complementarios, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento, entonces calculamos el seno del ángulo alfa directamente, porque necesitamos el complemento. Entonces, con inversa seno, inversa grado, directamente calculamos el ángulo alfa. Si lo dejamos acá, también está bien, podemos calcular beta y después no olvidarnos de hacer 90 menos beta, de cualquiera de las dos maneras, sabiendo siempre que este es el ángulo que necesitamos. ¿Cómo vamos a calcular la distancia entre un punto y un plano? Entonces, la distancia entre un punto y un plano va a ser la perpendicular, va a ser esta medida, ¿sí? Entonces tenemos un punto Q que no pertenece al plano, tenemos un punto P que pertenece al plano y tenemos el vector n que es perpendicular al plano. Lo que calculamos, lo que necesitamos, esta distancia, es el módulo de la proyección del vector PQ sobre el vector n. Esa cuenta algebraica analítica no la hacemos. A quien le interese me la pregunta luego por privado, para que no se haga tan largo el video. Entonces asumimos esta fórmula, que si tenemos la ecuación general del plano, dada de esta manera, la distancia de un punto a un plano, a la cual llegamos, como les dije recién, a partir de esta fórmula, es el
el valor absoluto de este número, porque este es un número, dividido el módulo del vector dirección. Fíjense que ¿qué hicimos? Acá prácticamente, desde el punto de vista práctico, como una regla práctica, reemplazamos x, y z por x sub 0, y sub 0, z sub 0, que son las componentes del punto. ¿Sí? Bueno, entonces tengo este punto y este plano, y lo que necesito es la distancia. Entonces, en la ecuación del plano igualada a 0, ¿sí? Paso este 6 que está sumando, lo paso restando, ¿sí? Y no olvidándome que tengo que poner el valor absoluto de ese número, ¿sí? Reemplazo el 1, 5, menos 4 en x, y z del plano. O sea que donde está la x pongo 1, donde está la y pongo 5 y donde está la z pongo menos 4. Esa cuenta entonces me va a dar la distancia entre este punto y este plano. Bueno, vamos a ver algunas actividades que continúan del Power anterior, del video anterior. Entonces, tengo este plano y esta recta. Y tengo estos tres incisos. Calcular el punto de intersección de la recta con el plano, el ángulo determinado por la recta y el plano, y la ecuación general del plano, W, que es perpendicular a la recta R que pasa por el punto de coordenadas 1, 0, menos 2. Ya nos vamos a ir deteniendo en cada uno de los incisos. Entonces vamos por el A. Para calcular la intersección de la recta con el plano, entonces escribimos a la recta en su forma paramétrica, ¿sí? Una vez que escribimos la recta en su forma paramétrica, lo único que hacemos es reemplazar la x, la y y la z de la recta en el plano. Es decir, donde está la x en el plano pongo 1 más 3t. Donde está la y en el plano pongo 2t. Donde está la z en el plano pongo menos 3t. ¿Qué obtuve aquí? Una ecuación con una sola incógnita que es t. Resuelvo esa ecuación en t y ahí me queda el valor de t. Entonces, para ese valor de t, reemplazo t por 0 y obtengo este punto. Quiere decir que el punto de intersección entre la recta y el plano es el punto 1, 0, 0. Pero tenemos que verificar que satisfaga la ecuación del plano también. O sea que ese 1, 0, 0 lo voy a reemplazar en la ecuación del plano. Como verifica también la ecuación del plano, entonces puedo decir que la recta y el plano se cortan en el punto 1, 0, 0. ¿Sí? Bueno, ahora me pide hallar el ángulo agudo determinado por la recta y el plano. Entonces, miro el vector dirección de la recta, el vector normal del plano y, como dijimos recién, entonces calculo el ángulo a través del coseno. Acá me olvidé de poner el módulo, o sea, el valor absoluto del número. Como es positivo no pasa nada. Este es entonces el ángulo, pero yo no necesito este ángulo, necesito el complemento, o sea que hago 90 menos este ángulo. Podría haber aplicado, como lo dije anteriormente, el seno. Si yo aplico el seno directamente, ya llego a este valor. Eso se los dejo para ustedes. En el inciso C, me pide la ecuación general, perdón, la ecuación general del plano W, que es perpendicular a la recta R, que pasa por el punto 1, 0, menos 2. Entonces, si el plano es perpendicular a la R, quiere decir que sus vectores son paralelos, es decir, que puedo usar el mismo vector. Es aconsejable siempre hacer un esquemita de la situación.
Yo les aconsejo a ustedes que hagan siempre un esquemita de la situación. Entonces, ya tengo la ecuación ya tengo el vector que dirige el plano, o sea, el vector del plano, tengo el punto y ya está, reemplazo y esa es la ecuación pedida. ¿Cómo visualizamos a un plano? Bueno, quiero graficar ese plano. Entonces, voy a encontrar las trazas. ¿Qué voy a hacer? Cuando z valga 0, me va a quedar esta recta. Cuando x valga 0, me va a quedar esta recta. Cuando y valga 0, me va a quedar esta recta. Luego voy a trazar estas tres rectas entonces en los distintos planos. Y ahí voy a obtener entonces la ecuación del plano pedida. Luego, en la clase, en el Zoom, les voy a mostrar también cómo lo podemos complementar con un método práctico. Perdón. Bueno, el plano coordenado x y tengo que la z vale 0. O sea que cuando estoy en el x y no tengo altura. Cuando estoy en el plano xz, acá en este plano, la y es 0. O sea que no tengo nada para acá. Cuando estoy en el plano YZ, la X es 0. Cuando tengo un plano paralelo al XZ, como por ejemplo, cuando tengo un plano paralelo al YZ, como por ejemplo el X igual a 2, ¿sí? Va a ser un plano que pasa por X igual a 2 y es paralelo a este plano. Acá tengo un plano paralelo al eje. ¿Sí? Tengo el plano y más z igual a 3 es paralelo al eje X. Entonces tengo esta recta, ¿sí? La recta que pasa por el YZ y es paralelo al eje X, o sea, lo tengo acá, en esta dirección. Bueno, ahora tengo que encontrar la ecuación de este plano. Tengo dos alternativas, vamos por una. Como sabemos que este plano es paralelo al eje Z, sabemos que le falta la componente acá en Z. Entonces, si miramos la traza, tengo que esta es una recta, acá en este plano XY, es una recta aquí, ¿sí? Es una recta que pasa por el 0, 0 y que cuando la X es 1, la Y es 2, cuando la X es 2, la Y es 4, o sea que es la recta Y igual a 4, esta que está, Y igual a 2X, perdón. Igual a 2x. ¿Sí? Entonces, directamente igualo a 0 y ahí tengo la ecuación del plano. Otro camino es encontrar este vector 0, 0, 1 que es paralelo a P. Entonces, con este punto que pertenece a P y este otro punto que también pertenece a P, puedo encontrar este vector. Entonces hago el producto cruz entre ese vector y el K y me va a dar este vector que es normal al plano, o sea que es el vector que estoy buscando. Entonces me voy a la ecuación general del plano y reemplazo el vector y el punto. Y ahí tengo entonces la ecuación del plano. Muy bien, hasta acá llegamos.